Antes de comenzar, quiero invitarte a que le des clic a la campana de notificaciones de mi canal. Así, YouTube te avisará cada que suba un video nuevo y no te perderás de ningún relato macabro. Sin más de por medio, comencemos. Morí por primera vez el 18 de agosto del 2006. No fue una muerte particularmente agradable, ni tampoco lo que esperaba. Fue simplemente un acto aleatorio de violencia que destruyó mi vida. Estábamos relajados en el bar, disfrutando de unas copas después de un ajetreado día de trabajo. Era mi turno de comprar una ronda de bebidas, así que estaba tratando de llamar la atención del camarero. De pronto sentí que alguien me golpeaba en el costado. Al principio pensé que alguien me acababa de golpear, pero luego sentí el calor y el rápido torrente de sangre corriendo por mi camisa. En ese momento me di cuenta de que en realidad me habían apuñalado. Por lo que puedo recordar, ni siquiera fue tan doloroso. Aún así, mis piernas se dieron debajo de mí y colapsé en el suelo. Incluso entonces, me preocupaba más en arruinar mi costoso traje, ignorando el hecho de que podría estar muriendo. La muerte inminente es así de divertida. Todos piensan que son la excepción, que saldrán de cualquier situación horrible que el universo les haya impuesto. Al menos eso es lo que yo pensé. Mientras la vida se vaciaba de mi cuerpo, el mundo que me rodeaba se volvió negro y, antes de darme cuenta, acababa de morir. Luego estaba el vacío. Al principio era un poco más que la oscuridad, solo roto por extrañas formas y colores en la distancia. Cuando recuperé el sentido del entorno, fui arrastrado hacia un mundo nuevo, uno sin dolor, sufrimiento ni muerte. Todo lo que había eran personas en un viaje a diferentes destinos. Si todos habían muerto como yo, o si aún no habían nacido, no lo sabía. Todo lo que sabía era que ya no tenía miedo. Las preocupaciones, la ansiedad y todos mis miedos habían quedado completamente atrás. De pronto, una luz apareció en la distancia, infinitamente lejana. Sabía que ese sería mi destino final, mi propósito final en la breve vida que había llevado. Me desperté de un sobresalto en mi propia cama, empapado de sudor y temblando como un loco. Mi mano se aferró reflexivamente a mi costado para cubrir la herida que había sufrido, pero ya no estaba ahí. De hecho, no tenía ni un solo rasguño. ¿Había sido todo un sueño? Mi teléfono se encendió en la mesita de noche. Lo recogí para encontrar docenas de mensajes de texto y llamadas perdidas. «Hey, hombre, estamos en el bar. ¿Vienes o qué?», decía el primer mensaje leído, enviado a las 9:43 de la tarde. «Oye, Rick, ¿dónde diablos estás?», decía el segundo mensaje leído, enviado a las 10:23 de la noche. Luego, hubo un par de llamadas telefónicas y otro mensaje. «Supongo que te quedaste dormido, o quizás estás teniendo suerte. Como sea, beberé otro trago en tu honor. ¡Feliz cumpleaños, Rick!». Después, tuve más de 20 llamadas telefónicas y un mensaje singular que envió escalofríos por toda mi espalda. «Joder, Rick, coge el maldito teléfono. Algo le pasó a Dani». Inmediatamente llamé. Mis dedos temblaron tanto por la anticipación como por el recuerdo de lo que había sucedido hace solo una noche. Incluso si mi muerte había sido poco más que una pesadilla, sabía con certeza que me había encontrado con mis amigos en el bar. Después, el teléfono sonó 3 veces. Luego Jake contestó. «Rick, ¿eres tú? ¿Dónde demonios estás?», Jake preguntó con una voz cansada y aterrorizada. Yo no sé qué pasó. Supongo que me quedé dormido. Medio le pregunté, medio le dije. «Danny fue apuñalado en la noche»,
dijo Jake sin escuchar mi explicación. ¿Apuñalado? ¿Cómo? No lo sé. Un loco se le acercó y lo apuñaló en el costado. Yo casi dejo caer mi teléfono en estado de shock. Danny había sido atacado como yo, exactamente en el mismo lugar. 1000 pensamientos pasaron por mi mente, pero la preocupación se convirtió rápidamente en mi mayor preocupación de toda la vida. ¿Él está bien? Todavía está en cirugía. Solo le están haciendo saber a su esposa sobre... Espera, aquí viene. Jake colgó su teléfono, pero pude callar el sonido amortiguado de su discusión. La esposa de Danny parecía molesta, pero no pude entender las palabras. ¿Jake? Yo pregunté. Está muerto. Está muerto. Danny está muerto. Los siguientes momentos se convirtieron en una neblina borrosa de información. Todos conocíamos a Danny desde que éramos niños, y ahora él se había ido. El asesino ni siquiera logró salir del bar. Aparentemente, uno de los clientes le disparó mientras intentaba atacar a otro invitado. Aún así, no podía evitar la sensación de que se suponía que iba a morir esta noche. Independientemente de lo que sucedió, el tiempo pasó sin respuestas. Algunos de nuestros compañeros de trabajo renunciaron después de la muerte de Danny, tratando de seguir adelante desesperadamente. No los culpé. Oh, no. También necesitaba un poco de distancia. Ni siquiera les dije lo que experimenté esta noche. De todos modos, no los habría ayudado. Pasó un año y apenas si hablé con alguno de mis amigos. Empecé a tener una apariencia de normalidad tras la muerte de Danny, pero todo llegaría a su fin el 18 de agosto del 2007. Mi cumpleaños había llegado una vez más y no tenía la menor intención de celebrarlo. En cambio, llamé al trabajo para reportarme enfermo, compré una botella de whisky y me pasé el día jugando videojuegos. Cuando el día dio paso a la noche, casi me había acabado la botella. Incluso siendo un tipo bastante grande, el alcohol me había golpeado mucho. Alrededor de las 9, me desmayé en la cama, esperando una horrible resaca por la mañana. Solo me desperté alrededor de la medianoche, cuando escuché que la puerta principal se abría con fuerza. Di un paso fuera de mi cama, resbalé y caí al suelo. Produjo un choque masivo, lo suficientemente fuerte como para alertar a los intrusos que habían entrado. Pensé que habías dicho que no habría nadie en casa, dijo un hombre enojado. No te preocupes por eso, me ocuparé de ellos. Los pasos se movieron rápidamente en mi dirección. Traté de cerrar la puerta, pero fueron demasiado rápidos. Abrieron de una patada y me tiraron al suelo. Un hombre enmascarado entró a mi habitación sosteniendo una pistola. Luego me dijo una frase antes de apuntarme con el arma y apretar el gatillo. Deberías haberte quedado callado. Desafortunadamente, el hombre fue un tirador horrible. Me había apuntado en la cabeza, pero en cambio me había golpeado en la garganta. Yo allí yacía, ahogándome en mi propia sangre mientras jadeaba desesperadamente por aire. No podía arrastrarme y no podía pedir ayuda. Morí en el piso de mi habitación, en mi propio cumpleaños, tal como lo había hecho un año antes. Una vez que la vida finalmente se drenó de mi cuerpo y el terrible dolor cesó, volví al mundo del más allá. Caminé por la misma dirección colorida que estaba al borde de la vida. Admiré las formas y los colores a medida que pasaban. A lo lejos vi un árbol con ramas que se extendían infinitamente lejos de su tronco. De cada rama colgaba una persona, real, pero no existente en nuestro mundo. Quería visitarlos, pero ese no era mi destino, porque al igual que antes, me despertaba en mi propia cama, ileso por los eventos de la noche anterior. Mi teléfono sonó y me inundó de terror insondable. Todavía no podía creerlo, pero comencé a entender que alguien tomaría mi lugar en la muerte. ¿Hola? Rick, es papá.
Tu madre, ella falleció anoche. Se me formó un nudo en la garganta. Sabía lo que venía después, pero tenía que preguntar. ¿Cómo? ¿Qué pasó? La policía dice que fue un robo que salió mal. No sé, estaba trabajando hasta tarde. Debería haber estado allí. La discusión se apagó a partir de ahí. Mi papá estaba angustiado y apenas podía formar oraciones coherentes. Se culpó a sí mismo por no estar allí, pero yo sabía la verdad. Fue mi culpa. Durante los siguientes 2 meses cayó en una profunda depresión. No podía culparlo. Acababa de perder al amor de su vida. Me mudé con él, solo para ayudarlo a recoger los pedazos. Puso una caja fuerte, haciendo todo lo posible por mantener el barco a flote, pero me di cuenta de lo cerca que estaba de romperse. Sí, si solo hubiera estado allí para ayudar a tu madre. No fue culpa tuya, papá. Si hubieras estado allí, es posible que también te hubieras ido. No lo sabes, cállate. Pero yo realmente lo sabía, porque se suponía que los ladrones nunca iban a visitar la casa de mis padres. Se suponía que iban a matarme a mí. Tenía que ser sincero, tenía que hacerles saber la verdad, pero ¿cómo podía hacerlo? Pasó medio año del suceso y el secreto me carcomía. Después de todo lo que había pasado, todavía no sabía cómo explicarlo. Aún así, decidí que era hora de compartir mi maldición. Papá, ¿podemos hablar? Claro, ¿qué está pasando? Preguntó con una expresión de preocupación en su rostro. Me conocía bien y podía notar que una pesada carga me agobiaba. Empecé contándole sobre mi primera muerte hasta el más íntimo detalle. Por supuesto, coincidía con todo lo que la gente había presenciado en el bar esa noche, incluso la ubicación de la puñalada. Le dije que Dani había ocupado mi lugar en la muerte y que me sentía culpable. Naturalmente, al principio se mostró escéptico, pero luego le hablé de mi madre. No le ahorré ningún detalle. Le dije dónde me habían disparado, que la puerta se había roto y que había otros 2 ladrones. Cada detalle encajaba perfectamente hasta la letra. Lo siento mucho, papá. Fue mi culpa. La maté. Se quedó allí sentado en silencio, procesando lo que le acababa de decir. No fue tu culpa. Yo estaba muy confundido. No había ni una pizca de ira en sus palabras, solo una empatía abrumadora. ¿Cómo puedes decir eso? Ella no tuvo que morir. Reflexionó cuidadosamente sobre su siguiente palabra antes de hablar. No hiciste nada malo, Rick. Simplemente seguiste con tu vida y estas cosas te sucedieron. No sé por qué te han traído de vuelta, ni siquiera cómo, pero no tienes que culpar de lo que te han hecho. ¿Entonces me crees?, le pregunté. Él asintió y me abrazó muy fuerte. De repente ya no estaba solo en el mundo. Alguien sabía lo que me estaba pasando. ¿Y si pasa de nuevo, qué puedo hacer? Entonces lo superaremos juntos. Tranquilo. Él se mantuvo firme en estas palabras, incluso cuando se acercaba mi próximo cumpleaños. Esa muerte fue más dócil. Me resbalé en la ducha y me rompí el cuello. Lo último que pasó por mi mente cuando dejé el mundo por tercera vez fue: ¡qué jodido cliché! Una vez más me desperté en mi cama. Llamé a mi papá, asegurándome de que todavía estaba vivo, horrorizado de que pudiera haber tomado mi lugar. Ni siquiera podía respirar hasta que se acercó corriendo a mi lado y me preguntó qué había pasado. Yo me rompí el cuello, pero estoy bien, eso creo. Me tomó un tiempo averiguar quién había ocupado mi lugar en ese momento, pero una vez que escuché que mi jefe había muerto, algo se rompió dentro de mí. Era el hombre más amable que había conocido y, al igual que yo, se había resbalado y se había roto el cuello. Esa fue la gota que colmó el vaso. No fue una extraña coincidencia que pudiera olvidar, ni una premonición. Decidí en este momento que no podría vivir con esa responsabilidad. Tuve que detenerlo, incluso si significaba renunciar a mi propia vida.
Pensé que si tomaba el control de mi propio destino y me mataba fuera de mi propio cumpleaños, tal vez podría evitar que murieran más personas. Primero le dejé una larga carta a mi padre explicando por qué había decidido irme. No podía enfrentarme a él en persona. Sabía que intentaría disuadirme, pero era algo que tenía que hacer. No podía permitir que murieran más personas por mí. Por desgracia, el destino es una perra voluble. No importa cuánto lo intenté, simplemente no podía terminar con mi propia vida. Intenté colgarme, pero la cuerda se rompió. Luego, traté de dispararme, pero el arma se atascó. Cuando eso falló, traté de chocar con mi auto contra un árbol, pero de alguna manera también sobreviví. Cualquier intento fracasaba. Todo lo que podía hacer era esperar mi próximo cumpleaños y dejar que alguien muriera en mi lugar. No importa cuántas veces me canse, no puedo morir. Era un esclavo del destino y me estaba destruyendo. En el 2009 me atropelló un conductor ebrio y mi novia ocupó mi lugar. En 2010 me ahogué y mi amable vecino tuvo que pasar por esa muerte. En el 2011 morí de un aneurisma cerebral que terminó matando a mi tía. Y así sucesivamente, Cada año moría y una persona cercana a mí ocupaba mi lugar. Seguí tratando de encontrar una salida, pero el destino no me lo permitía. Pasaron los años y el 18 de agosto del 2019 moriría por 14ª vez. Ya me había enfermado una semana antes, para gran confusión de los médicos. De acuerdo con todos y cada uno de los valores del laboratorio, estaba bien, pero seguía enfermándome más. Mi padre y yo sabíamos que mi tiempo estaba cerca, pero también sabíamos que sería devuelto a la fuerza. Luego, a la medianoche de mi cumpleaños, mi corazón se rindió. Me desperté de golpe en mi propia cama y la enfermedad era poco más que un recuerdo lejano. «¡Padre!», grité, y no hubo ninguna respuesta. Me levanté de la cama y volví a llamar su nombre. Me encontré con el silencio. No tuve que gritar por tercera vez, ya sabía lo que había sucedido. Entré con cuidado a su habitación, horrorizado por lo que sabía que vendría. Él estaba muerto. Acababa de salir de un ataque al corazón. Había tomado mi lugar y no podía hacer nada para salvarlo. El funeral llegó y se fue de forma borrosa. Lo único que se notó fueron los asientos faltantes de las personas que habían pasado antes que él. Algunos de ellos habían vivido sus propias vidas y habían muerto como la naturaleza lo pretendía, pero se suponía que algunos de ellos seguirían viviendo si es que yo no existiera. En lugar de eso, habían tomado mi lugar en la muerte. Heredé varias cosas de mi padre, entre ellos encontré una carta dirigida a mí. Se veía bastante gastado, así que me di cuenta de que lo había escrito hace mucho tiempo. Querido Richard, hoy es tu cumpleaños y oficialmente ha pasado un año desde que falleció tu madre. Aunque la extraño mucho, estoy agradecido de tenerte todavía cerca. Sé que si le dieran a elegir, querría que vivieras. Me siento igual. Ambos sabemos que algún día podría ocupar tu lugar en la muerte. Nunca dudes que daría felizmente mi vida por ti, si eso significara que tú pudieses vivir. No elegiste esta maldición, así que nunca te culpes a ti mismo. Simplemente haz lo que se supone que debe hacer una persona. Aprecia a las personas que te rodean, porque nunca sabes qué día podría ser el último. Te quiero, papá. Desde que leí esa carta, he estado buscando una salida. Puede que mi padre quiera que me quede, pero ¿cómo puedo seguir viviendo sabiendo que estoy tomando lugar de alguien más? Hace mucho que me fui de la ciudad, viviendo solo en una cabaña, en algún lugar lejos de la gente. Con suerte, si no me queda nadie que se preocupe por mí, la gente dejará de morir, al menos